Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que podemos dedicarle en la semana a estudiar tu palabra, a buscar tu voluntad. Queremos escucharte y queremos recibir lo que tú tengas para nosotros el día de hoy. Abre nuestro entendimiento para poder, pues, tomar de tu palabra lo que nos quieras hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Daniel capítulo 11. Y estamos frente a un capítulo verdaderamente complicado, no por las profundidades teológicas que tenga, en ese sentido no hay mucho que escarbar, sino es complicado por eh, lo enredado de la profecía. Y esto es así porque este capítulo, eh, ¿te acuerdas que habíamos visto las semanas pasadas que Daniel tuvo una visión y no la entendía? Y luego vino un ángel que tardó 21 días en llegar porque tuvo que pelear con el príncipe de Persia y luego vino otro ángel a ayudarle, ¿no? Vino Miguel para ayudarle y entonces llegó y le dijo, ahora te tengo que explicar. Bueno, esta es la explicación. Y esto es lo que vamos a leer el día de hoy, pero es, la profecía es tan detallada, tan complejamente detallada, que es difícil seguirla. Cuando la historia, normalmente estudiamos asuntos muy bloques completos, ¿no? Digamos, la Revolución Francesa comienza cuando, no sé, Robespierre y no sé quién tuvieron esto y entonces hubo tal impuesto y tomaron la Bastilla y ya, son 4 o 5 eventos que, ¡pum!, nos dan la idea. Seguramente fue mucho más complejo que eso. Hubo más reuniones, hubo más diálogos, hubo más cosas que estas cosas que contamos de la historia. El problema de esto es que están los detalles más pequeñitos. Entonces, seguir la historia es complicado por eso. De hecho, es tan exacta toda la profecía que los detractores de la Biblia plantean que esto no pudo haber sido escrito por Daniel. Es decir, seguramente este capítulo lo escribió alguien mucho más adelante, como si lo estuviera viviendo. Es como si hoy, 2026, yo escribiera una profecía y dijera, hoy es 1 de febrero del 2020. Anticipo que habrá una gran pandemia. La gente caminará con cubrebocas, los trabajos se trasladarán a casa, el home office, y yo lo escribo como si fuera profecía, pero en realidad estamos en 2026. Y entonces puedo decir, la primera gran tragedia que ocurrirá será que acá se acabará el papel higiénico en todos los supermercados, escaseará el gel antibacterial. Y o sea, yo puedo hablar mucho como si fuera futuro, pero en realidad estoy viéndolo hacia atrás. Y eso es lo que dicen los críticos, que Daniel no pudo haber escrito porque está demasiado exacto. Eh, pero el libro de Daniel hace parte de la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción que se hace del hebreo al griego. Y, y entonces quiere decir que Daniel tiene que haber sido escrito antes de esa traducción, porque si está ahí, si está en la Septuaginta, es que Daniel tiene que haber sido escrito antes, porque si no, no podría estar. Y no solo un día antes, tiene que haber sido escrito suficiente tiempo antes como para lograr tener una relevancia cultural de tal forma que decidan traducirlo al griego. Y hay eventos que Daniel va a mencionar que suceden después del tiempo de la Septuaginta. Entonces, no es posible que se haya escrito posterior a los eventos, porque te digo, hay eventos que sucedieron después de la Septuaginta, y si el libro ya está en la Septuaginta, es que tuvo que haber sido escrito necesariamente antes. Eso nos pone en un gran dilema. Cuando a mí me toca dar esto en clases en el Instituto Bíblico, nos tomamos una clase entera para ir paso a paso y tengo que ir dibujando, explicándoles con flechas, esto es así, aquí pasó esto, y este es acá, y este es allá, porque realmente es una novela muy compleja, novela en el sentido de la trama y el enredo. ¿Cómo lo vamos a hacer el día de hoy? Bueno, lo vamos a dividir en 2 sesiones.
una primera sesión, que es la de hoy, vamos a ver simplemente el panorama global. Vamos a ver la perspectiva general, sobre todo para tratar de entender el carácter de lo que está sucediendo acá, el carácter de los personajes que están. Y ya la próxima semana veremos lo intricado del aspecto profético de si este es Ptolomeo y cuál Ptolomeo es, y si este es un Seleuco y cuál Seleuco es, y quién es Cleopatra y todo eso, pero eso lo dejaremos para la próxima semana. Hoy vamos a hacer una visión como abuelo de pájaro para ver los aspectos, digamos, de carácter que además creo yo que son los fundamentales. Porque sí es muy interesante leer todos los matices que tienen que ver con el cumplimiento de una cosa con la otra, pero eso es, no quiero decir que es malo, pero es como un buen malabar, ¿no? Es un buen malabar, es admirable, pero el mensaje profundo y verdadero creo que es el que vamos a ver el día de hoy. Así que, Daniel capítulo 11. Si hay cosas que no entiendes entonces de todo este desarrollo, no te preocupes, está bien. La próxima semana lo veremos con más detalle y tampoco lo vas a entender probablemente porque es muy difícil de entender, pero no importa, ¿no? Los pasos fundamentales creo que sí son bastante claros. Capítulo 11. Yo mismo, en el año primero de Darío Olmedo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Este es el ángel que fue a ayudar al otro ángel que ahora le está dando el mensaje. Dice, yo le estuve ayudando y pues ahora te voy a decir el significado de la visión que habías tenido. Verso 2. Ahora yo te mostraré la verdad. He aquí, aún habrá tres reyes en Persia. Eh, Está ahorita Darío o Ciro, están como rey, ¿no? En el tiempo en el que está escribiendo Daniel esto, y dice que va a haber tres reyes más en Persia. Estos tres reyes, lo sabemos por la historia, son Cambises, Smerdis e Istapes, o este último Istapes también se ha llamado Darío I. No importa esto, te digo, lo veremos con detalle la próxima semana. Y el cuarto, ¿no? Están estos tres, Cambises, Smerdis, Istapes, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Este cuarto es el rey persa Jerjes, que es casualmente el que va a ser esposo de Esther, el que va a ser el rey en el tiempo del libro de Esther, es ese Jerjes. Y fíjate cómo está descrito. Se hará fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. La próxima semana te voy a poner un mapa y todo, pero eh, del lado de Asia, Persia viene del Golfo Pérsico, de esa zona, Irán, Irak, toda esa zona, la Mesopotamia, de ahí vienen los persas. Grecia está en Europa. Y digamos, en la orilla del Mediterráneo, lo que el día de hoy es Turquía, es donde Grecia se había extendido un poco. Y va a haber ese choque entre Grecia y Persia, y los persas van a intentar tomar Grecia en dos ocasiones. Estas dos ocasiones se llaman las guerras médicas. Esto es historia, ¿no? Se llaman guerras médicas porque los griegos pensaban, estos son medos. Acuérdate que el imperio persa comenzó siendo una alianza medo-persa, de los medos y los persas. Los griegos dijeron, estos son medos y por eso llamaron guerras médicas, aunque en realidad ya no eran medos, eran persas, pero es un poco como, no quiero equivocarme ni faltarle respeto a nadie, pero un poco como en Estados Unidos piensan son latinos, perdón, son mexicanos, no, son de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Bolivia, no, son mexicanos, todos de aquí, del río Bravo para abajo, todos son mexicanos. Un poco esa es la idea, los griegos dijeron, pues son todos medos y estas son guerras médicas. Hay dos guerras médicas, dos intentos de Persia por invadir Grecia que fueron repelidos exitosamente
Incluso hay la famosísima historia de la guerra, la batalla en el Valle de Maratón, que los persas estuvieron a punto de ganar y si ganaban, pues iban a entrar a, me parece que a Atenas, y pues eran gente salvaje, muy cruel, entonces en Atenas estaban dispuestos a quitarse la vida antes que ser esclavos de los persas. Y como pues ya estaban perdiendo los griegos, pero hay un cambio de la historia, ¿no? Y al final ganan. Filipides, un soldado, corre todo el valle de Maratón para llegar hasta Atenas, a avisarles que han ganado y que no tienen por qué pues, desvivirse, sino que pueden más bien celebrar. Y entonces Filipides corre todo el valle de Maratón, entra y dice, Nike, Nike, es decir, hemos ganado, ¿no? Victoria, y cae muerto, porque además ya había estado corriendo, había ido a Esparta, ya había ido a no sé dónde, entonces este último esfuerzo cae dando la victoria para que nadie pues haga ninguna locura y muere y en honor a Filipides se supone que ahora se corre el valle, bueno, la carrera de maratón, ¿no? Lo que el día de hoy es una maratón, son 40 y pico kilómetros y todo eso. Bueno, eso son las guerras médicas. Y lo que dice acá es que precisamente Jerjes es el que va a iniciar esta segunda guerra médica. Quiso levantarse a todos contra el reino de Grecia. Y verso 3, se levantará luego un rey valiente. Esta es una referencia a Alejandro Magno. Alejandro Magno fue, después de esta segunda guerra médica que los griegos triunfan, lo de Maratón es la primera guerra médica, pero después de la segunda guerra médica que los griegos triunfan, eh, Filipo de Macedonia, el papá de Alejandro Magno, logra unificar toda la península griega, todas las colonias griegas, para hacer ahora sí un imperio. Y el hijo de Filipo de Macedonia, Alejandro Magno, es el que ahora va a llevar la guerra en el sentido opuesto, ¿no? Los persas vinieron así hacia Grecia y ahora Alejandro Magno lleva al revés la invasión Grecia hacia la invasión griega hacia Turquía, Tierra Santa, África, y bueno, hacia Medio Oriente, hacia todo lo que sería Persia. Y está anunciado esto. Ten en cuenta que cuando Daniel está escribiendo esto, está en el reino persa. Falta mucho todavía. De entrada faltan 3 reyes que vengan, falta el cuarto rey que va a ser Jerjes, y luego falta que venga Alejandro Magno. Falta mucho. En este momento los griegos en realidad ni siquiera tienen la fuerza para hacerlo. Tal vez Daniel ni siquiera sabe qué es Grecia, no tiene ni idea, no logra entender. Pero Dios le dice, habrá un rey valiente que es Alejandro Magno, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, ¿no? Cuando ya haya triunfado, haya conquistado todo, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes ni según el dominio con que dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Alejandro Magno muy rápido conquista todo. Cuentan que él a los 30 años lloró porque ya no había más territorios que conquistar. Pero no tuvo un descendiente por distintas razones, no había un descendiente consanguíneo directo que pudiera tomar el trono. Entonces, a su muerte, que dicen que fue a los 33 años, a su muerte, Alejandro Magno deja el reino y después de una serie de guerras civiles, el reino se divide en 4, entre 4 de sus generales, digamos, se divide, que son estos generales, son Lisímaco y Casandro, que no nos interesan en este momento, y Ptolomeo y Seleuco. Esos dos sí nos van a interesar la próxima semana. Ptolomeo, que va a estar en Egipto, y Seleuco, que va a estar en Siria. Entonces, tal cual, eso está diciendo que cuando Alejandro Magno esté con su gran poder, va a ser quebrantado, va a morir a los 33 años, es decir, en un momento de mucha fortaleza, pero va a morir. Y el reino va a ser repartido hacia los 4 vientos del cielo, entre sus 4 generales, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó,
porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Entonces, esto estaba ya anunciado. Lo que quisiera que viéramos con atención en esto es el carácter altanero y soberbio de todos. Es decir, acuérdate que todo lo que Daniel ha estado viendo son una serie de profecías que tienen que ver con el fin del mundo, con lo que va a venir, con cómo se va a evolucionar y tiene que ver con el orgullo humano. ¿No? Estas bestias que se devoran, el material en oro, el rey que está sobre todo, Nabucodonosor pensando que él incluso puede dictar normas por encima de todos, eh, y, y no va a cambiar. Van a pasar 4 reyes persas más, Daniel ya ni va a estar vivo, y se va a levantar un rey que va a decir, yo tengo riquezas, voy a invadir Grecia. Y luego pasan más años y les va a levantar Alejandro Magno y va a decir, yo soy aquí el que manda, yo quiero riquezas y yo soy... Y todo se trata del egocentrismo humano, este antropocentrismo, todo se trata de nosotros y vivimos en una cultura que no es distinta. Han cambiado muchas cosas, ¿no? En aquella época no existían los pantalones, no existían los carros. Hoy tenemos pantalones, tenemos carros, tenemos computadoras, pero este sentimiento de egocentrismo no ha cambiado. Y es parte de lo que creo yo en este capítulo se ve, cómo a partir de aquí vamos a ver una lucha de unos contra otros, pero siempre por el deseo de imponerme, el deseo de yo ser el centro. Y vamos a leerlo. Aquí está la parte más compleja. No te preocupes si no lo entiendes. La próxima semana lo vamos a ver para que te confundas un poco más. Pero lo que el día de hoy quiero que veamos es el carácter de lo que es de los hombres que protagonizan esto. Verso 5. De los 4 generales que tomaron los reinos de Alejandro Magno, ¿te acuerdas? Lisímaco y Casandro no nos importan, esos están en Bitinia y están en Macedonia, entonces los dejamos fuera. Solo nos van a importar Ptolomeo, que va a quedar en el sur, en Egipto, y Seleuco, que va a quedar en el norte, o sea, en Siria. Al sur y al norte, ¿de qué? De Jerusalén, ¿no? Jerusalén está en el centro, al norte está Siria y al sur está Egipto. Ese es el marco en el que vamos a movernos. Por eso, norte, norte, sur, Jerusalén en medio, y los conflictos van a ser entre el norte y el sur, pero en medio está Jerusalén, entonces los van a arrastrar en todo tiempo. Eso es lo que sucede. Verso 5. Se hará fuerte el rey del sur, ¿no? Esta idea de fortalecerse, acuérdate, siempre tiene esto. Mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y será poderoso y su dominio será grande. Date cuenta cómo esta idea humana de querer ser más fuerte, de querer tener más. Verso 6. Al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Van a tratar de hacer una alianza como era en aquella época, vía matrimonio, pero no va a sostenerse. Porque en el reino del norte no lo van a aceptar de tal manera, lo veremos la próxima semana, la historia de Berenice y todo esto, y van a terminar rompiendo esa alianza, porque así como el ser humano está caracterizado por este deseo de poder y de egocentrismo, también está caracterizado por esta falta de lealtad. Es una característica de la humanidad caída. No hay amor fraternal, falta de lealtad, intemperantes, todo eso que Pablo mismo enumera después. Versículo 7. Pero un renuevo de sus raíces, un descendiente, se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte. Otra vez, otra guerra. Y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Claro, tiene que dejar en claro que él manda. De eso se trata, ¿no? Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas, sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, ¿no? El rey del sur va a ir al rey del norte a atacar y se va a llevar cosas a Egipto y por años se mantendrá contra el rey del norte. Así entrará en el reino del sur y volverá a su tierra. Entonces hay una guerra entre el norte y el sur, pero en medio está Jerusalén. Entonces en este conflicto, Jerusalén está en medio, ahí a ratos conquistada por el norte, a ratos conquistada por el sur. Verso 10.
Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos. Otra vez, no tienes ejército, yo tengo multitud de grandes ejércitos, cada vez más grande, yo soy más importante, yo tengo más fuerza, yo piso más fuerte. Y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza, por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en compañía multitud grande, ¿no? Y aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Seguimos teniendo estos conflictos entre el rey del norte y el sur. Yo mando, no, yo mando, yo soy más grande, yo tengo una gran multitud, yo tengo una multitud más grande. Y verso 14. En aquellos tiempos, esto es importante, la Reina Valera 60 creo que tiene un pequeño problema de traducción en este texto. Déjeme ponerlo en una versión alternativa, porque lo que vamos a estar hablando aquí no es tanto más bien, es la nación de Israel. Mira, verso 14. Voy a leerlo. Dice, en aquellos tiempos, se levantarán muchos contra el rey del sur y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Déjame leerte el versículo 14 en una versión alternativa. La, la NTV dice, verso 14, en estos días habrá gran rebelión contra el rey del sur. En cumplimiento de esta visión, hombres violentos del pueblo de Israel se unirán a esa rebelión, pero fracasarán. Entonces, el pueblo judío se pone en contra del rey del sur. Entonces, se alían con el norte en contra del rey del sur. Hasta hace poco veíamos un conflicto del norte y el sur, pero ahora hay hombres del pueblo de Dios que se van a aliar con el norte para pelear contra el sur. Eso es lo que está diciendo. Verso 15. Vendrá pues el rey del norte, levantará baluartes, tomará la ciudad fuerte, las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ¿no? Hay una alianza entonces entre Israel y el norte para ir contra el sur no podrá sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir, y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. El verso 16 habla como el rey del norte ahora está en Jerusalén. Y eh, déjame ponerlo en la NTV, verso 16. El rey del norte avanzará sin oposición, nadie podrá contenerlo, se detendrá en la gloriosa tierra de Israel, decidido a destruirla. Entonces, esta alianza que habían hecho los israelitas con el rey del norte ahora empieza a pasar factura, porque ellos no tendrían que haber confiado ni en el norte ni en el sur, sino en Dios. Pero en esta alianza ahora hay un problema porque el rey del norte dice está decidido a destruirla. La Reina Valera 60 dice, estará en la tierra gloriosa y será consumida en su poder. Verso 17. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenios, le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Una vez más intentarán hacer una alianza vía matrimonio entre el norte y el sur. La idea es que el reino del sur está dando a... no, perdón, el reino del norte está dando su hija para que se alíen de alguna manera, pero la idea era que esta hija iba a matar a su marido para ya, era como una especie de infiltrar, ¿no? A una Matahari, digamos ahí. Y el problema es que la historia dice que se enamoró de su esposo y entonces abandonó el plan macabro que tenía y más bien vivió con su esposo. Y, o sea que el amor triunfó en esa ocasión, por decirlo de alguna manera. Y entonces dice que no permanecerá ni tendrá éxito. Verso 18. Volverá después su rostro a las costas.
hacia el mar Mediterráneo. Este rey del norte que vio su fracaso en esta estrategia se irá hacia las costas, tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta. Este príncipe es ya la presencia de Roma en esta zona. El imperio romano ya creció, ya se expandió, ya está llegando allá. Hará cesar su afrenta y hará aún volver sobre él su oprobio. ¿Qué es lo que sucede? Pues los romanos básicamente doman, digamos, al rey del norte y lo hacen un estado vasallo, lo avergüenzan porque ahora tiene que pagar un impuesto a Roma y dice que hará cesar su ofrenda y aún hará volver sobre él su oprobio, luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará, caerá y no será hallado. Va a morir ese rey, verso 20, y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. Como tiene que pagar impuestos a Roma, va a ser que alguien vaya a cobrar impuestos por todas partes, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable. Si te das cuenta hasta aquí, todos son despreciables. Todos son hombres egoístas, egocéntricos, que están tratando de ver la confianza mayor en su fuerza, en su poderío. Pero aquí aparece uno que es más despreciable. Este personaje, que ahorita es el primero que vamos a identificar así con nombre y apellido para que lo tengamos claro, se llama Antíoco Epífanes. Es un descendiente del rey del norte, Antíoco Epífanes. Dice, este hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, no va a subir de manera honrosa, sino a través de un homicidio. Vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Este hombre despreciable va a venir, cuando dice tomará el reino, habla de Jerusalén. Con halagos, va a llegar, ay, qué bonito templo, ay, qué bonitos sacerdotes, ay, que esto, y va con halagos. Y aquí este personaje claramente está haciendo una especie de representación de lo que será el que ya hemos estudiado, el anticristo, ¿no? Dice que, acuérdate que la profecía hebrea es como un patrón que se va repitiendo hasta que llega al cumplimiento total. Varias veces se cumple parcialmente, como una piedra, digamos que se tira al estanque y pum, va brincando así, aparece varias veces hasta que por fin frum, se hunde y ese es el cumplimiento total. Bueno, este es un cumplimiento parcial. Este hombre es, digamos, un adelanto en chiquitito de lo que sería el anticristo. Un hombre despreciable que con halagos va a conquistar a todos. Verso 22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación, es decir, muy rápido, con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. El príncipe del pacto es el sumo sacerdote. Él también va a caer. Después, verso 23, del pacto con él, es el príncipe del pacto, el sacerdote va a hacer una alianza con este hombre, por eso va a caer, va a ser seducido, y después dice del pacto con él, engañará, subirá, saldrá vencedor con poca gente, estando la provincia en paz, en abundancia, entrará, hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres, que va a ser botín, despojos, riquezas repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur para iniciar una nueva ofensiva hacia el sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Y aún dice, los que coman de sus manjares le quebrantarán, su ejército será destruido, caerán muchos muertos, el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado, y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Lo veremos con detalle la próxima semana, pero básicamente el rey del norte va hacia el sur, terminan haciendo un pacto que nadie va a cumplir y regresa frustrado, pero con riquezas, y ya en su corazón viene algo contra el pacto santo, no contra los religiosos, porque el sumo sacerdote ya es parte de su equipo, sino que contra el pacto, contra Dios mismo. Al tiempo señalado, volverá al sur, un contraataque hacia el sur,
Pero esta vez, ¿te acuerdas que la primera dijeron que hicieron un pacto de paz y todo? Ya no será la postrera venida como la primera. Vendrá contra él naves de Kitim, son naves grandes, probablemente es Roma, que ya está ahí en Egipto, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues, se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Va a ser un trato con los sacerdotes que han cedido, que están traicionando a Dios, va a ser un pacto con ellos. eh, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿Qué va a suceder? Esto es historia. Antíoco Epífanes, después de esta incursión en el sur que le fue muy mal, regresa a Jerusalén y por puro coraje, por desprecio, pone una imagen de Zeus en el lugar santísimo y sacrifica un cerdo en el altar. Eso es lo que dice que hizo, puso la abominación desoladora, la imagen de Zeus en el altar, y quitó el continuo sacrificio. El continuo sacrificio era un sacrificio que se ofrecía para Dios en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde, y lo que hace es que quita eso. Mucho de esto lo puedes leer en el libro de Macabeos. El libro de Macabeos no es un libro divinamente inspirado con verdades espirituales, no, pero es un libro que tiene un cierto valor histórico. Entonces, toda esta etapa que es entre los dos testamentos, no, no está en el antiguo, no está en el nuevo todavía, en esta etapa intertestamentaria, gran parte está narrada en el libro de los Macabeos. Y si tú lees Primera de Macabeos, específicamente capítulos 1, 2, 3 y 4 tal vez, lo importante, los capítulos 3 y 4 son donde está esta escena, pero 1 y 2 para poder entenderlo te ayudaría. Vas a poder ver cómo era el clima en este tiempo, cómo en Jerusalén ya había mucha cultura griega, porque pues sí, los sacerdotes estaban ya, pues digamos, en onda, en vez de estar chapados al religiosismo de la santidad. No, 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 nosotros solemos estar en onda, queremos hacer lo que todos están haciendo, y todo eso lo que hace es que provoca que este Antíoco Epífanes encuentre un terreno fácil para entrar y deshonrar así el templo y a Dios. Verso 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, ¿no? Los judíos que han violado el pacto, con lisonjas, con halagos los va a seducir. Pero, dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. En la historia sabemos que, ay, se me fue el nombre, Matatías, junto con sus hijos, comienzan una batalla para expulsar a Antíoco Epífanes y a los sirios, expulsarlos de Jerusalén. Esto se conoce como la guerra de los Macabeos, ¿no? Que casi por 7 años duran como guerra de guerrillas hasta que logran expulsar a los sirios de Jerusalén y purificarla. Y dice eso, que em, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo, eso es la guerra de los macabeos. En su caída serán ayudados de pequeño socorro, muchos se juntarán a ellos eh, con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y hasta ahí tenemos la historia. Todo esto ya está cumplido. Para nosotros es, digamos, fácil seguir la historia porque ya está escrita. Ten en cuenta que Daniel está mirando hacia adelante. Él no pensaría, a ver, ¿quién es Grecia? No tengo ni idea. ¿Y por qué está pasando esto? Y como que no lo puede imaginar, pero es lo que le están diciendo. Ahora, a partir del verso 36 en adelante, no se ha cumplido. Esta parte de la profecía más bien brinca hacia el futuro, incluso el futuro que es futuro para nosotros hoy. Y seguimos hablando del carácter de todos los hombres, pero en particular del carácter de este personaje que va a existir, que es la encarnación de todo lo malo, el que comúnmente le llamamos el anticristo, que ya vimos que Antíoco Epífanes es como una sombra de lo que será el anticristo. Mira algunas características más. Verso 36.
El rey hará su voluntad y se ensoberbecerá. ¿Cuál rey? Bueno, no Antíoco Epífanes, porque ya estamos brincando al futuro, sino este personaje que estará entronado, que será un gobernante mundial, dice que se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, no maravillas bonitas, sino hablará cosas terribles y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Este anticristo será soberbio, se va a levantar contra todo Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 dice que se sienta en el templo de Dios porque está en contra de todo Dios y va a mandar adoración hacia sí mismo. Del Dios de sus padres no hará caso. Por esto algunos piensan que va a ser judío porque no va a hacer caso del Dios de sus padres, ni del amor de las mujeres. Algunos piensan que eso habla de que será alguien homosexual, pero otros más bien piensan que creo que tienen más razón estos segundos. La idea es que toda mujer anhela ser la portadora del Mesías. ¿No? Se sabía que el Mesías iba a venir y toda mujer decía, tal vez el que esté en mi vientre es el Mesías Salvador. Ese es el amor de las mujeres. Y lo que está diciendo acá es que no va a hacer caso del Dios de sus padres ni del amor de las mujeres, es decir, no va a hacer caso del Mesías, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Él va a ser el más grande, él va a ser el Dios soberano, según él. Pero honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, es decir, a la guerra, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro, con plata, con piedras preciosas, con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno será de las fortalezas más inexpugnables, colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Ese será el carácter de este ser llamado o que se le conoce como el anticristo. Ahí vamos a quedar el día de hoy. ¿Y qué es lo que creo que tenemos que entender? Porque para ver toda la historia y que aquí está Berenice y que Cleopatra y que Seleuco y el Ptolomeo necesitas muchos libros de historia. Bueno, el día de hoy hay internet, pero digamos, necesitas muchas fuentes. Hay algo que Dios seguramente quiere decir aquí que no necesita nada más que lo que tenemos. Y yo creo que tiene que ver con esta actitud ensobrada, esta actitud altanera de querer ser cada vez más poderoso. El ojo no se cansa de ver. No importa cuánto poder tenemos, siempre necesitamos un poco más. Como seres humanos y cada uno en su esfera. Habrá gente que dice, no, yo quiero ser rey. Y cuando sea rey quiere ser emperador, y cuando sea emperador quiere ser déspota, o sea, nunca es suficiente. Pero también opera a nuestros niveles más chiquititos. Ah, no, pues yo soy el servidor en la iglesia que pone las sillas, entonces ya soy más que los demás, yo pongo las sillas. Y aquel otro dice, bueno, yo pongo las sillas y además pongo el audio. Ah, yo soy más poderoso, pongo sillas y el audio. Sí, pero yo soy maestro de Club Semilla. Ah, más arriba. Y como que ese orgullo nos come. Y Semilla Querétaro no es una iglesia muy vieja, pero ya tiene sus años. Y yo ya he visto cómo hermanos terminan divididos, golpeados, lastimados. Por eso, por orgullo, porque yo sé más, yo puedo más, yo tengo un ejército más grande, pero yo tengo una multitud más grande, y es exactamente lo mismo. Al final, todo eso termina, permíteme usar esta frase así, violando el pacto santo, o sea, destruyendo la iglesia, dividiendo la iglesia, lastimando al cuerpo de Dios. Se convierte en una lucha entre el rey del sur y el rey del norte, y la iglesia en medio es la que termina golpeando, recibiendo los golpes. Creo que este orgullo individual que cada uno de nosotros tiene, tenemos que aprender a matarlo delante del Señor. No en un sentido humillatorio, así, no, sí, yo no, 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 sino en un sentido que es el Hijo del Hombre, Dios mismo, no vino a ser servido, sino a servir. Entonces mi actitud tiene que ser de servicio, mis hermanos, por amor, amar como Dios nos ha amado. Por el amor de Dios que hemos recibido, amar a los demás como Dios nos ha amado, que fue un amor sacrificial, que fue un amor desde entrega, que se quitó el manto, se ciñó, lavó los pies de sus discípulos. Ese es el llamado que Dios nos hace. Si no lo atendemos, vamos a terminar en el capítulo 11 de Daniel.
Una mezcla de estrategias, de guerras y de dimes y diretes y de chismes que al final ni siquiera son importantes. Entonces, no nos convirtamos, permíteme decirlo así, en anticristos, en personas que están combatiendo el cuerpo de Cristo, sino más bien seamos siervos del Señor. Atendámonos en amor unos a otros y creo que esa es la mejor manera de evitar el capítulo 11. Suena raro decir evitar el 11 y decirte que lo vamos a volver la próxima semana, pero tú sabes a qué me refiero, de evitar que este capítulo 11 se haga una realidad en mi vida. De estar luchando como que yo tengo una iglesia con 100, yo tengo con 200, yo tengo 100, pero 100 niños. Pues yo tengo 200 más 100 niños más 15 trompetas en la alabanza. Todo eso es el capítulo 11 de Daniel. Y no tiene sentido. No tiene sentido. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé, como decía Pablo, este corazón, esta mente que tuvo también Cristo Jesús, que no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y dice, hay en ustedes este mismo sentir, que podamos vernos unos a otros como superiores para servirnos, para amarnos, para cuidarnos, incluso para exhortarnos al amor y a las buenas obras, para cuando veas un hermano en pecado poder con temor de Dios, considerándote a ti mismo, con humildad y ternura, poder exhortarle a que regrese al camino de la verdad, porque todos tarde o temprano terminamos escapando un poquito, pisando la raya de la carretera y que alguien nos diga, antes de que caigamos al precipicio, que alguien nos diga, oye, vente para acá, siempre es bueno, pero siempre es mejor que lo hagan así, con ternura, con gracia, con actitud de servicio. Vamos a orar. Señor, perdónanos porque muchas veces hemos sido esto. Orgullo, fortaleza en nosotros mismos, vanidad, pero queremos no repetir ese proceso. Que tú seas todo, Señor. Que en verdad podamos tener la mente que tuvo nuestro Señor y así servirnos con humildad unos a otros. Haz tu obra, Señor. Que la gente nunca sepa si entendimos o no el capítulo 11 en todas sus intricadas marañas, pero que vean que nos amamos genuinamente porque tú nos has amado. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.